tal? Buenos días. Comienza a esta hora Telenoticias Parlamento. 30 minutos destinados a analizar la actualidad política de la semana, con especial atención a la actividad parlamentaria. Muchos temas por tratar, porque además esta semana ha habido pleno. Hoy, además, nos va a acompañar en este plató la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Maite Pulido. Este es nuestro sumario. El Gobierno plantea una solución a los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias para evitar despidos. La consejera Francisca Luengo la ha explicado en el pleno de esta semana, con muchos de los empleados presentes en la Cámara. El objetivo es salvar una plantilla de 165 trabajadores. El Parlamento acogió la presentación del informe 2011 sobre protección jurídica de las personas con discapacidad en España, que revela que no tienen acceso en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. En nuestro país hay más de 4 millones de discapacitados. Varapalo a los vecinos de Ojos de Garza, en Gran Canaria. Han anunciado que no los realojará hasta que construya la tercera pista del aeropuerto. Instituciones y partidos políticos han mostrado su indignación. La semana comenzaba con la celebración del Día Internacional contra la Violencia Machista, una conmemoración a la que se sumaba el Parlamento de Canarias junto al resto de instituciones para mostrar su rechazo a este grave problema social. Minuto de silencio y declaración institucional al inicio del Pleno, con una condena a quienes silencian este tipo de violencia que en este 2013 se ha cobrado la vida de 2 mujeres y un menor en Canarias. Ya dentro de lo que fue en sí el orden del día, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, hacía un nuevo llamamiento al Gobierno de España para que tenga en cuenta las cifras de desempleo juvenil que hay actualmente en las islas a la hora de repartir los fondos que llegan desde Europa. En respuesta a una pregunta del diputado nacionalista José Miguel Barragán sobre la eliminación del Plan Integral de Empleo por parte del Estado, Rivero dijo que Canarias dejará de ingresar 300 millones de euros porque el actual reparto es injusto. Esta eliminación nos preocupa junto con el otro anuncio que se ha hecho exactamente hace pocos días por el señor Rajoy, de que esa estrategia la va a seguir manteniendo y que por lo tanto puede haber una pérdida de fondos, de los fondos asignados de la Unión Europea hacia el Estado y del Estado en su reparto a esta comunidad autónoma. España ha hecho un reparto distinto, diferente, donde prima a las comunidades más ricas y castiga a las comunidades más pobres. Es decir, donde nos resta fondos a aquellas comunidades autónomas que tenemos mayor número de desempleados. En ese sentido, ya en una sesión de control anterior, signifiqué que Canarias pierde en ese reparto 300 millones de euros de lo que les corresponden y por eso hemos presentado un escrito de alegaciones ante la Comisión Europea. Y el debate sobre el petróleo sigue latente semana tras semana. La portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro, le recordaba al presidente del Gobierno que Marruecos ya ha iniciado sus prospecciones y dijo que lo razonable sería que Canarias hiciera lo mismo. El jefe del Ejecutivo le ha contestado que su prioridad no es esa, sino preservar los recursos naturales de este archipiélago para garantizar el principal motor económico de las islas, que es el turismo. Lo cierto es que el gobierno marroquí ha iniciado ya la búsqueda de petróleo a 70 kilómetros de las costas canarias, dejando claro, como ya se lo he dicho, que es perfectamente compatible el petróleo con la actividad turística. Lo mismo que viene ocurriendo, por cierto, en México, en Cuba, Brasil, Noruega y los Emiratos Árabes desde hace años. Estamos hablando de un modelo de desarrollo sostenible. Yo sé que a ustedes les gustaría copiar el modelo de Marruecos, pero a nosotros no. El modelo nuestro es de una Canarias sostenible que apueste por la calidad. Y usted a lo que apuesta es a la defensa exclusiva de los intereses especuladores de una petrolera que quiere venir a explotar nuestros recursos naturales con el patrocinio de un ministro, eso sí, lo más lamentable, de un ministro nacido en Canarias. Bueno, pues era el cruce de declaraciones entre María Australia Navarro y el presidente del Gobierno, Paulino Rivero. También se ha hablado esta semana de la polémica Ley Orgánica de Enseñanza, la LOMCE, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que se opone el Gobierno de Canarias. El PSOE ha preguntado al consejero de Educación qué medidas tiene previsto tomar el Ejecutivo para que la aplicación de la nueva normativa cause los menores perjuicios posibles en las islas. ¿Cuál es la valoración que hace la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Gobierno de Canarias, de su consejería, y cuál va a ser la actuación de esta consejería, de este Gobierno, para la implantación de una ley para frenar y para evitar las graves consecuencias que puede acarrear? Se va a mantener lo que en su día se había superado en España, que era la segregación por sexo en la enseñanza concertada. Del Senado sale una enmienda que va a darle efecto retroactivo a esta temporada de
convenios de concertación para que los centros que vieron denegado su derecho a ello puedan recuperarlo ahora en el plazo de los 2 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. Aunque hay indicadores que apuntan a una paulatina recuperación económica, la situación de crisis en la que aún nos encontramos obliga a hacer un seguimiento casi diario a este tema. Esta semana, el Grupo Socialista cuestionaba al consejero de Economía y Hacienda sobre qué podría pasar si Canarias, siguiendo la línea que proponen algunos partidos, decidiese saltarse el compromiso de estabilidad presupuestaria marcada por el Estado. Javier González Ortiz no esquivó la pregunta. La salida de esta crisis requiere de la reducción del déficit y del impulso al crecimiento del empleo. 2 objetivos claves, señoría, porque uno nos viene dado por imperativo de la Comisión Europea y porque el otro es un requisito indispensable para que la sociedad deje de sufrir. Acabamos de asistir en estos últimos meses al lamentable espectáculo sobre la transferencia de los fondos de empleo. La ministra de Empleo llegó a decir que Canarias incumplía el objetivo de estabilidad y basado en algo, en su mera creencia que su compañero de partido, el señor Montoro, se lo podía haber desmentido, pero basándose en eso, no ha transferido los fondos todavía del PIEC del 2012 y esperamos que va a pasar con los del 2013. Por tanto, imagínese usted si con la mera advertencia, la mera creencia por parte del Ministerio de que podíamos incumplir, no han transferido los fondos, ¿qué pasaría a esta comunidad autónoma si realmente incumpliésemos? Y el Gobierno ha puesto ya sobre la mesa una propuesta concreta para reconducir la situación del personal del Instituto Tecnológico de Canarias con el objetivo prioritario de salvar los puestos de trabajo y evitar el temido ERE. Se lo planteaba la propia consejera de Empleo, Francisca Luengo, a los trabajadores del ITC presentes en el pleno de esta semana. El Instituto Tecnológico de Canarias se fundó en 1992. Su plantilla actual la forman 165 trabajadores. En los últimos años, las ayudas de explotación que recibe el instituto se han visto reducidas. El Grupo Mixto rechaza que esta disminución de fondos se deba a lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la decisión autónoma del Gobierno de Canarias, con los límites de déficit y de deuda y las obligaciones de pago a proveedores. Eso no tiene nada que ver. El Grupo Socialista expresó con rotundidad su negativa a que se lleve a cabo un expediente de regulación de empleo. Intervengo una vez más en defensa de los puestos de trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias. Y por si tienen alguna duda, por si no ha quedado claro, el Partido Socialista no quiere ERE extintivos. No quiere ERE extintivos que ha facilitado la reforma del Partido Popular. El Grupo Nacionalista planteó como primer objetivo en la negociación la defensa de los puestos de trabajo. Reconocemos el carácter esencial que tiene el capital humano en el desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación. Pero también establecíamos un segundo requisito, y es que las medidas que se tuvieran que adoptar tenían que redundar en una mayor eficacia del conjunto del sistema de I+D+I en Canarias. El Grupo Popular propone la implicación de todos los cabildos en la actividad del ITC y critica la reducción de ayudas de explotación al instituto. Dicen que el ITC necesita ajustarse como lo ha hecho el resto del sector público empresarial. Jolín, si le ha ajustado usted desde que llegó el Partido Socialista a este gobierno un 75% y el resto de empresas públicas se ha ajustado solo en un 20%. La propuesta del Gobierno incluye la transformación de la naturaleza jurídica del ITC de sociedad anónima a entidad pública empresarial y la eliminación de 3 complementos salariales para mantener los puestos de trabajo. Ustedes, señores del PP, ya los hubiesen echado a todos, a todos, a todos. Nosotros reducimos tres complementos y simplemente el 5% del salario. Luengo expresó su voluntad de diálogo con los trabajadores a los propios representantes del Comité de Empresa del Instituto Tecnológico de Canarias presentes en el hemiciclo. El informe de la Audiencia de Cuentas sobre la gestión de Radio y Televisión Canaria durante el periodo 2007-2011 continúa generando debate en el Parlamento. En esta ocasión ha tenido lugar en el Pleno de la Cámara. Mientras el Grupo Popular critica la gestión del ente público, el Gobierno recuerda que el informe recoge deficiencias en la gestión que ya están siendo corregidas y reitera que no hay ilegalidades. El 12 de octubre pasado, el presidente de la Audiencia de Cuentas comparece ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda para presentar el informe de fiscalización sobre la gestión de Radiotelevisión Canaria. Entre las recomendaciones de la audiencia, la adopción de un manual de procedimientos y medidas que garanticen una publicidad adecuada a la contratación del ente.
El grupo mixto reclama una gestión transparente y planteó como ejemplo lo ocurrido con la información relativa al contrato suscrito por el ente y Mediapro para emitir partidos de fútbol de segunda división. Tuvimos que traer al Pleno una discusión que es impropia de un país democrático, traer al Pleno del Parlamento que un contrato vigente lo conozcan los representantes del pueblo y alegaron causas de confidencialidad que no son de aplicación a este tipo de limitaciones. Tanto el Grupo Socialista como el Nacionalista mantuvieron las posiciones que han manifestado en las 3 ocasiones anteriores en las que se ha debatido el informe. Seguimos en la misma línea, le seguimos pidiendo, señor consejero, que haga cumplir las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas, que se articulen las medidas, los mecanismos que sean necesarios para solventar esas deficiencias que advierte la Audiencia de Cuentas en su informe. Se solicita informe jurídico según el mismo existen deficiencias, no ilegalidades. Todos los informes de la Audiencia de Cuentas se remiten al Tribunal de Cuentas y este es el que realiza la tramitación correspondiente y será en todo caso la sala de enjuiciamiento del citado tribunal quien determine lo que estime conveniente. Artículos 17 y 19 de la Ley 489, la que determina que todos los informes de la Audiencia de Cuentas tienen que ser remitidos al Tribunal de Cuentas. El Grupo Popular destacó como muestra de falta de rigor y transparencia la falta de un manual de procedimiento que recoge el informe y criticó la gestión del ente público. Sin respeto a la ley y sin respeto a la probidad política. Y lo gestionan como una finca particular. Y tienen al cuidado de la misma y presos del silencio a los servicios de algunas cabeceras de periódicos de tirada regional y productoras locales de televisión. ¿Y sabe por qué se lo digo con tanta seguridad? Ya verá usted que mañana esto no sale en la Radio Televisión Canaria. La contratación del ente y de las empresas públicas ha respondido desde el punto de vista de la legalidad en cada uno de sus ámbitos, en el público y en el privado. Por lo tanto, se han cumplido con las normas vigentes, salvo aquellas cuestiones de las recomendaciones que hace la audiencia. Es decir, por ejemplo, hay que establecer un protocolo de contratación. El consejero recordó que el ente público ya trabaja para subsanar las deficiencias apuntadas por la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización de los contratos suscritos entre los años 2007 y 2011. Y hasta el Parlamento llegó también el problema de los vecinos de Ojos de Garza, en Gran Canaria. AENA, como saben, llevaba 14 años prometiéndoles el realojo a 1.100 familias por la ampliación del aeropuerto y esta semana, a 24 horas escasas de la firma, se echaba para atrás. La decisión del ente público dependiente del Ministerio de Fomento provocó la indignación de los vecinos el pasado miércoles. Dirigentes del PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias mostraron también su indignación. La delegada del Gobierno de España dijo estar disgustada, habló de mala suerte. En el Parlamento de Canarias, el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, fue más duro y dijo que AENA ha jugado durante todo este tiempo con los vecinos. Llevan 14 años de lucha con este tema y realmente se les ha prometido muchas cosas y al final pues los vuelven a dejar tirados. Si el Gobierno de Canarias tuviese participación en la gestión y en el modelo aeroportuario canario, estas cosas no pasarían. Y antes de dejar la actualidad del pleno de esta semana, un último apunte que protagonizaron un grupo de pensionistas presentes en la tribuna. Se debatió una proposición no de ley contra el proyecto de ley de reforma de las pensiones públicas aprobada en septiembre por el Ejecutivo de Rajoy cuando interrumpieron la sesión del miércoles por la tarde con gritos e insultos contra el Partido Popular. Al final salió adelante con los votos de Coalición Canaria, PSOE y Grupo Mixto. El Partido Popular votó en contra. Y esta semana el Parlamento ha acogido la presentación del informe 2011 sobre protección jurídica de las personas con discapacidad en España. En nuestro país hay más de 4 millones de discapacitados, suponen un 10% de la sociedad. Una de las conclusiones del informe es que este colectivo no tiene acceso en igualdad de condiciones a los bienes sociales como el resto de los ciudadanos. Los representantes de los distintos colectivos de personas con discapacidad destacaron la necesidad de cumplir la normativa vigente y apuntaron algunos aspectos de la legislación aprobada en 2011. El reconocimiento expreso de que las personas que sufran una conducta discriminatoria por razón de discapacidad tendrán derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Creo que hay un decalaje enorme entre lo que dicen nuestras leyes y entre lo que después se practica. Y eso no podemos seguir asumiéndolo con impasibilidad o pensando que ya cambiarán las cosas, sino que hay que actuar. El fruto que hoy se nos pone de manifiesto deberá ser seguido y exigido para que se simplifique este complejo mundo de normas
que realmente en vez de facilitar el desarrollo, lo que perjudica es la eficacia, la calidad de vida para las personas. El Colegio de Notarios se manifestó a favor de una protección especial para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad forman parte del grupo de las personas necesitadas de protección especial. El presidente del Parlamento expresó la necesidad de situar al colectivo en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, también en materia legal. Primera conclusión de este riguroso informe es lisa y llanamente escalofriante. En la segunda década del siglo XXI, las personas con discapacidad, radicadas en 1 de cada 4 hogares españoles, no tienen acceso en igualdad de condiciones a los bienes sociales. Los representantes de las personas con discapacidad reclamaron la aplicación inmediata de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Repasamos ya de manera más breve otros asuntos de la actualidad parlamentaria. En Canarias hay unas 40 víctimas del terrorismo y desde la asociación que les representa se pide que se apruebe una ley complementaria a la normativa nacional que facilite el acceso a las ayudas en el archipiélago. Ayudas directas, complementarias y directas, porque hay muchas víctimas que han ido a pedir pues una ayuda escolar o una exención de tasas o cosas que tienen otras comunidades y claro, el funcionario pues no sabe qué responder y ya le cuesta a una víctima ir a una ventanilla y decir que es víctima para que le pongan trabas. Entonces aceleraría todos estos procesos. El presidente de la Cámara, Antonio Castro, ha recibido esta semana al embajador de Malta en España, Mark Anthony Mikheyev. Se trata de una visita de cortesía en la que ambos mandatarios han intercambiado puntos de vista sobre la gestión de los dos territorios. Y reunión entre la diputada del Grupo Mixto, Carmen Hernández, y el diputado del Común, Jerónimo Saavedra, para analizar las posiciones de ambos ante la reforma de la prestación canaria de inserción. Una modificación que prepara el Gobierno y que tanto Hernández como Saavedra consideran que debería incluir matices como una mayor agilidad en las ayudas a sus beneficiarios. El Parlamento de Canarias se entregó en Valverde la medalla de oro al Cabildo del Hierro por su contribución al devenir de nuestra tierra, al desarrollo de la comunidad autónoma y a la convivencia de los canarios. Un acto que sirvió para poner en valor la figura de los cabildos en el contexto del archipiélago. Conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Nuestra invitada esta semana es María Teresa Pulido García. Es diputada del Grupo Parlamentario Popular, licenciada en Medicina y Cirugía General. Su isla de procedencia es La Palma. Bueno, pues ya lo han visto, hoy nos acompaña la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Pulido. Señora Pulido, muy buenos días. Hola, muchísimas gracias. Hemos tenido una semana de pleno, una semana intensa en el Parlamento de Canarias. Si tuviera que ponerle un titular a esta semana, le pido que juegue a periodista, ¿qué titular le ponemos? Bueno, yo creo que ha sido importante la participación ciudadana en este pleno por temas interesantes que se debatían que tenían que ver con los ciudadanos directamente afectados y han estado participando en la tribuna de invitados muchos ciudadanos. ¿Temas importantes, Maite? Pues para mí uno de los temas más importantes que se ha debatido en el pleno de esta semana es el del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, porque está en juego ya no solo los 165 puestos de trabajo de esta empresa, sino que esta empresa se dedica a traer dinero para Canarias y en los últimos 5 años ha traído 30 millones de euros de fondos europeos en un momento en que Europa apuesta por la I+D+I y la mayoría de los fondos del periodo 2014-2020 van a ser para esto, para investigación, desarrollo e innovación. Creo que es fundamental y allí estuvieron los trabajadores y el comité de empresa del ITC intentando llegar a un acuerdo con la consejera de Empleo que no se desmantele esta empresa pública, que como usted sabe, mi partido no es que sea muy partidario de generar empresas públicas y sobre todo si hacen competencia pero desleal. en el caso del ITC se han hecho un frente común para que no desaparezca. Es una empresa que funciona, que trae dinero a Canarias, o sea, que no es que esté en déficit como se ha vendido, sino una empresa a la que se le ha estado asfixiando por parte del Ejecutivo, porque si los ingresos que están en el presupuesto no se le pasan a la empresa, pues evidentemente la situación de tensión de tesorería es obvia. Entonces yo creo que una empresa que redunda, según respuestas de la propia consejera, en 3.000
1000 y pico empleos para los canarios, que redunda en traer 30 millones de subvenciones a las empresas canarias, no podemos permitirnos, con la situación actual que tenemos en las islas, de que se desmantele. Creo que hay una oferta del gobierno para que eso no suceda. Hay una oferta en falso de la consejera de Empleo, de Paquita Luengo, en la que habla de dividir la empresa, separar la I+D, mandarla a Las Palmas y dejar... A la Universidad de Las Palmas. A la Universidad de Las Palmas. Tengo que decir que esa oferta ni siquiera ella la manda en una carta de la que los trabajadores se quejan de que rompe las negociaciones, porque es un auténtico ultimátum. La carta, yo no sé si usted la habrá leído, pero la carta les dice o sí o se van a la calle o les hago un ERE extintivo. Y realmente la Fundación Parque Tecnológico de Las Palmas no ha sido reunida. En esa fundación está la Universidad de Gran Canaria y está el Cabildo Insular. Y ellos no optan, por lo menos el Cabildo Insular, ni se ha votado ni se le ha pedido esa colaboración para esa propuesta que supuestamente la señora Luengo le hace a los trabajadores. No existe. Hablamos del tema del ITC ahora mismo y le pregunto, para mucha gente que no está en el día a día del Parlamento, ¿se producen reuniones entre los grupos parlamentarios para buscar soluciones ante situaciones de este tipo, o ese diálogo entre las fuerzas políticas no existe, señora Pulido? Yo creo que la parte más interesante de la actividad parlamentaria es ese diálogo en privado de cosas que luego pues no sacas a la luz pública, pero que pueden resolver problemas que tienen los ciudadanos, que los ciudadanos se acercan a ti como intermediario, porque igual no tienen la posibilidad de acceder a un miembro del gobierno. Yo tengo que decir que en determinadas ocasiones me he acercado a miembros del gobierno para temas de ciudadanos que creo que están funcionando determinados organismos mal, y un ciudadano te lo hace ver, te lo hace llegar, y que he conseguido que se solucionen, y eso es la parte, o sea, para mí... Ese diálogo sí existe en los pasillos, en los despachos, para desbloquear determinadas situaciones. Para mí es la parte más gratificante de la política. También existe diálogo en los pasillos, diálogo público, como pudo pasar esta semana con la consejera de Empleo, el comité de empresa del ITC. Estuvimos Román Rodríguez y estaba yo. La verdad que fue un diálogo un poco de besugo, que espero que luego la consejera ahora reconduzca y vuelva a entrar en negociaciones. Se intentó por parte de los trabajadores dialogar allí con la señora Luengo, pero le puedo poner un ejemplo de frase que define la capacidad de diálogo que tiene la consejera, y la frase la oí yo, la oyeron todo el comité de empresa. ¿Cómo vienen a pedirle ayuda ahora a la consejera socialista de Empleo cuando resulta que ustedes aplaudieron el otro día en la tribuna de invitados a la diputada del Partido Popular? Hay conversaciones que creo que a veces... ahí sí que le puedo decir que no estaba delante. Supongo que... Estaba delante el comité de empresa y estaban muchos periodistas. Supongo que la consejera tampoco estará demasiado contenta por esa frase. La semana comenzaba, María Teresa, con la celebración del Día Internacional contra la Violencia Machista, un tema social, un problema social. Usted es médico, conoce de cerca el sector de la salud. ¿Conseguiremos algún día acabar con este tipo de actitudes? Es un tema terrible y yo creo que lo importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños estén concienciados y que no vean, porque claro, es un problema con el que llevamos años luchando. Yo creo que ahora se ha dado un impulso importante porque pues, se ha hecho un posicionamiento, un reconocimiento mayor por parte de las instituciones de la importancia que tiene este problema, pero yo creo que aquí lo fundamental es que nuestros hijos, que nuestros jóvenes se den cuenta de que es un tema que afecta también a las nuevas generaciones, y que por favor aprendan a no copiar esos ejemplos desgraciados que siguen sucediendo. Es que el otro día, perdone que la interrumpa, el otro día leía un estudio que decía que un alto porcentaje de las adolescentes canarias reconocía haber sido víctimas de alguna agresión del tipo verbal o física por parte de sus parejas, y lo peor de todo es que los chicos también, los jóvenes, reconocían haber sometido a sus parejas a algún tipo de agresión. ¿Hay alguna manera desde las administraciones de acabar con este tipo de comportamientos? Yo leí también eso que usted está comentando y me pareció impactante, la verdad, y muy triste. Yo creo que hay que hacer concienciación y campañas de prevención. Igual que en medicina, yo creo que invertimos mucho en tratar las consecuencias y en ayudar después de, y que lo importante es prevenir que estas cosas no sucedan, tanto en sanidad como en este caso, en los casos de violencia contra la mujer. Yo creo que hay que ayudar a los jóvenes a que en este tema tolerancia cero, y que no se puede permitir de ninguna de las maneras, y enseñarles mecanismos para que no entren en este ciclo. Las denuncias en cualquier caso siguen siendo la mejor manera de prevenir. Yo creo que hace falta educar
educar lo que es correcto, lo que debe, hasta dónde estos jóvenes que admiten, que están admitiendo ya de que ellos están pasando por esas situaciones y que no son capaces de tolerarlas, yo creo que debemos, pues en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, donde podamos aprovechar para poderles enseñar. Esta semana, como no podía ser de otra manera, porque es un debate que está todas las semanas sobre la mesa, se ha vuelto a hablar de economía, se ha vuelto a hablar del petróleo. El PP parece estar solo en el tema de las prospecciones petrolíferas. A todos los diputados que se sientan en esa silla les pregunto, ¿qué gana Canarias, María Teresa Pulido, con esas prospecciones petrolíferas que quiere hacer Repsol frente a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote? Mire, vamos a ver, yo creo que Canarias, con las cifras de paro o las cifras de pobreza y de exclusión social, ahora mismo no puede decir que no a ninguna fuente de riqueza. Yo creo que aquí ha sido un error grave del Gobierno de Canarias el oponerse sin motivo a las prospecciones, porque creo que esa fuerza que el señor Rivero y su gobierno han demostrado en oponerse al petróleo, la deberían haber utilizado para poner algún incentivo, algo que negociar con el gobierno de España de que ese dinero repercuta en Canarias con un incentivo fiscal de alguna manera. Otra parte es lo que van a dejar esta actividad que se va a generar en nuestras islas, y la parte también importante es... ¿Qué va a dejar? Hombre, evidentemente se tienen que instalar plataformas logísticas, el puerto de Las Palmas o si se instala en Lanzarote o en Fuerteventura, eso genera riqueza para el sitio. Cualquier empresa que se instale en nuestras islas y que vaya a... es que consumen aquí, o sea, viven aquí. ¿Pero es comparable lo que dejan con lo que se llevan? Es que en eso debe estar el Gobierno de Canarias, debe luchar a nivel del Gobierno central, ya en las mesas del diálogo que tuvimos por Canarias, que justamente se rompieron por este tema del petróleo. Una de las cosas que proponíamos es que cualquier fuente, quitamos la palabra petróleo en pro del consenso, que cualquier fuente de riqueza nueva para nuestras islas estuviera negociado dentro del REF o como se creyera conveniente, para que dejara una parte de ese dinero en las Islas Canarias. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer compatible es el turismo con el petróleo, que es compatible, y ya Marruecos, que es un ejemplo que a veces el presidente Rivero le gusta poner, lo está diciendo, y de turismo solo no podemos vivir. Tenemos que diversificar la economía canaria y no podemos permitirnos decir no. O sea, que a sea el ninguna petróleo, fuente de pero riqueza. poniéndole un precio. Por supuesto. Para que se quede en Canarias, no tal y como está la situación ahora mismo. Hay que buscar un beneficio, y en eso el Partido Popular va a ayudar. Lo propusimos en las mesas del diálogo por Canarias. Lo tenemos clarísimo. O sea, para mí, el señor Rivero lo que debe luchar es pedir al Gobierno de España que le ayude a articular una manera para que parte de los beneficios... Pero es que yo a los diputados del Partido Popular les había oído hasta ahora lo decía el petróleo, pero no diciendo vamos a poner un precio para Canarias. Eso no se los había oído. Mire, en las mesas de diálogo, que están además por escrito y que usted sabe que se rompieron precisamente por el tema de esa palabra de nuevas fuentes de riqueza. Ya le digo que no quisimos ni siquiera poner la palabra petróleo para no crear discrepancias en unas mesas que estaban yendo bastante bien. El problema fue ese, que el Partido Popular pedía que ante nuevas fuentes de riqueza, y nos referíamos evidentemente al petróleo, se creara un incentivo que quedara en Canarias, porque somos canarios, somos del Partido Popular, pero somos canarios, tan canarios como los nacionalistas o los socialistas que están en el Parlamento de Canarias. Le hablo de... apelando a esa condición de canarios que evidentemente nadie discute, solo faltaba. Sí que han pasado 2 años de la legislatura de Mariano Rajoy en Moncloa. El gobierno canario sigue quejándose día tras día del maltrato, es una palabra que utiliza el gobierno, del maltrato que dispensa el gobierno de Mariano Rajoy hacia Canarias. ¿No son reconducibles esas relaciones? ¿Y considera usted que existe ese maltrato? Vamos a ver, cuando los presupuestos generales del Estado colocan a la Comunidad Autónoma de Canarias en la octava en inversiones, pues yo creo que hablar de maltrato no es la palabra adecuada. Que la financiación de los servicios básicos esenciales es deficitaria para Canarias, sí. Esa financiación la aprobó el Partido Socialista con los votos de Coalición Canaria. Nosotros, aunque estaba José Manuel Soria en el gobierno, efectivamente, y era consejero de Economía y Hacienda, y tuvo que
aceptar lo que un órgano colegiado como es el Gobierno de Canarias, y además es que dentro del Consejo de Política Económica y Fiscal el que se hubiera opuesto el señor Soria nada hubiera supuesto. El Partido Popular votó en contra de esa ley que financia los servicios básicos esenciales y que creemos que genera, que es deficitaria para Canarias. La vamos a cambiar. Ya el señor presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, ha dicho que la va a cambiar. Mire, cuando hemos llegado al Gobierno de España nos hemos encontrado con problemas que no podían esperar. Cuando llegamos al Gobierno de España solo se hablaba de rescate. Ahora los periodistas, cuando el Gobierno de España comparece, le preguntan ¿para cuándo la recuperación? Entonces hemos tenido... Pero yo trayéndoselo a los temas de Canarias, le quiero preguntar si es verdad o si usted tiene datos de que el gobierno del señor Rajoy haya sido especialmente sensible con Canarias. Lo digo porque el señor Rivero estaba esta semana, ha escrito 2 cartas, una al rey y otra al señor Rajoy, hablándole de desafección en Canarias, de que cada vez se siente más lejos, nos sentimos los canarios más lejos, o por lo menos su gobierno, del Reino de España, y también, bueno, ha dicho que hacen falta medidas específicas para este archipiélago. ¿Hacen falta medidas específicas para Canarias, para solventar esos 1000 kilómetros que nos separan de la costa peninsular? Por supuesto que hacen falta medidas específicas para Canarias. Y se están teniendo que las ha habido. Mire, le puedo poner un ejemplo muy reciente. El PIEC, el famoso PIEC que tanto se demandaba para Canarias. El Plan Integral de Empleo. Sí, el Plan Integral de Empleo era específico para Canarias, solo quedaba ya, además se puso en la época del Partido Popular, solo quedaba en Extremadura y en Canarias. Y mire, de los 1.200 millones de esa medida específica de dinero que ha venido en los últimos 4 años para Canarias, el paro se ha incrementado en un 144%. Entonces, yo creo que hace falta medidas especiales para Canarias y que el gobierno de Mariano Rajoy es sensible con Canarias, porque conoce Canarias, porque tenemos un ministro canario sentado en el gobierno de España. Ustedes desde el Partido Popular, que tienen mucha relación evidentemente con el grupo que está en el gobierno de España, ¿qué medidas especiales le pedirían para que los canarios no fuera mejor? Pero es que el problema, claro, pero es que el problema no es qué medida. El Gobierno de España da una financiación que le digo que la Comunidad Autónoma de Canarias... Si usted pudiera decirle, a ver, don Mariano Rajoy, dígame, necesito que me revise ya la financiación autonómica, necesito que me mantenga las tasas aéreas o cualquier otra reivindicación, ¿qué le pedirían desde el Partido Popular de Canarias al Gobierno de España? Sí, pero es que lo que le estoy diciendo es que el dinero que manda el Gobierno de España a Canarias, que es la 8ª comunidad autónoma dentro de estos presupuestos últimos generales del Estado, quien los utiliza y quien los gestiona, porque así están las autonomías, tienen capacidad de gestión. Sí, el Gobierno de Canarias, es el Gobierno de Canarias y el Partido Entonces, no es pedirle más al Gobierno de España. El Gobierno de España está repartiendo entre todas las comunidades autónomas lo que puede repartir, lo que dejaron, lo que quedó. Cómo dejaron el país, pues estamos remontándolo. Y dentro del dinero que hay se está haciendo un reparto acorde a cada comunidad autónoma. Ya le digo que la Comunidad Autónoma de Canarias no está maltratada, ni mucho menos. Ahora, ¿qué se hace con los fondos que vienen a Canarias? Pues eso, yo creo que en vez de hablar de maltrato, lo que no se puede es ir al Parlamento de Canarias a decir que el Partido Popular, que el ministro Soria maltratan a Canarias y luego mandarle una carta al rey y otra a Mariano Rajoy. Yo creo que hay que sentarse, pedir una reunión con el presidente del Gobierno de España, que es de todos los españoles, los canarios somos españoles, y luchar por defender los intereses de Canarias en todos los niveles, en el tema del petróleo y en todo. Y lo que hay es que utilizar bien el dinero que tenemos. A Canarias ha llegado mucho dinero de la Unión Europea. Yo quisiera saber cómo y dónde se ha invertido ese dinero, porque la verdad que los ciudadanos no han visto la repercusión en la economía canaria. Hay mucha gente que ha vivido bien en los últimos años. Bueno, pero hay otros que no lo están pasando bien y las cifras de paro somos la 2ª comunidad autónoma que ganamos, como siempre, en todo lo malo llevamos el ranking, desgraciadamente. De paro. Nos queda un minuto de entrevista. Simplemente esta semana ha habido tema importante, Ojos de Garza, 1.100 familias a las que se le promete que se van a reubicar en otra zona de la isla de Gran Canaria por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Esa ampliación del aeropuerto se retrasa hasta 2025 y 10 años de negociaciones quedan en nada. ¿Qué valoración hace de toda esta situación? La valoración que puedo hacer es que el Tribunal Supremo ha dicho que un plan director no puede equivaler a una ley de ordenación, o sea, y que hasta que no se vayan a ejecutar esas obras... Los vecinos dicen que no tiene nada que ver lo de la sentencia con... Bueno, Esta semana ha estado en esta casa la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ojos de Garza y dice que no tiene nada que ver una sentencia con la otra. Realmente hasta que no se vayan a ejecutar las obras, pues no se puede proceder
a eso que se pensaba de reubicar a los vecinos, y me está hablando del 2025. Yo creo que es un problema que viene de largo. Mañana lunes hay una reunión en Madrid, si no se trastocan las fechas, con esta presidenta, también con los abogados del Estado. ¿Qué solución se le puede dar a los vecinos de Ojos de Garza? ¿O qué solución proponen desde el Partido Popular? ¿Que se les dé, que se queden como están? ¿O qué solución Pues yo se les creo puede que tiene que ser dentro de la legalidad, dentro de esa sentencia que ha venido del Tribunal Supremo, que sea lo mejor para los vecinos, pero por supuesto dentro de la legalidad, porque la ministra de Fomento no va a poder actuar de otra manera, y espero que se busque una solución que sea satisfactoria para todos y, como le digo, dentro de acatar las sentencias judiciales. Bueno, pues como saben, cada semana hacemos una entrevista distinta, una entrevista más personal a uno de los 60 diputados. Tenemos preparado ya el cuestionario de esta semana. Responde a nuestro test el diputado nacionalista canario Nicolás Gutiérrez Orama. Ocupé un puesto en la Dirección Insular de Educación en la isla Fuerteventura, propuesto por muchos compañeros del partido, y luego, bueno, salió la oportunidad, se me propuso como ir en las listas al Parlamento de Canarias, y tuve la suerte de, como tercero por la isla Fuerteventura, pues salir elegido, y bueno, aquí estoy. Creo que tampoco los diputados están excesivamente pagados. A veces se intenta poner en la mesa eso como esta dedicación a la política para hacernos ricos, pero realmente creo que estamos suficientemente bien pagados. Eso no depende precisamente de mí, es una decisión que tendrá que tomar la organización, en este caso en la isla Fuerteventura, y bueno, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y yo estoy a disposición de lo que la organización en la isla pues pueda proponerme. Te digo lo inconveniente primero, que es tener que estar desplazándose de la isla Fuerteventura a Tenerife con mucha frecuencia, y realmente la ventaja pues es estar en contacto en primera línea con la actividad política de todo el archipiélago, no solo lo que puede ser la política insular, sino también la regional. Cuando vengo al Parlamento tenemos que venir en avión, luego ya aquí nos desplazamos en taxi, y ahí en la isla, cuando hago cualquier actividad, pues lo hago en coche particular. Preferiría trabajar sin corbata, creo que la corbata es simplemente un complemento y no es más, no tiene ningún otro simbolismo, pero bueno, por respeto también a la institución, pues lo hago con corbata. Por problemas de salud con los salados, soy muy goloso, pero tengo problemas de diabetes y tengo que renunciar a ello. Si es a mediodía, pues solemos tomarnos alguna cerveza, y cuando es comiendo, pues el vino. El agua la bebo por prescripción médica. Suelo verla, algunas, sobre todo estoy dentro del Twitter. El Facebook no lo conozco mucho y no estoy tampoco dentro de ese campo, pero bueno, sí me interesa todo lo que es las nuevas tecnologías. Lo veo en la televisión, algunas veces en los programas informativos de la Radio Televisión Canaria, porque me sirve para estar informado de lo que ocurre aquí en mi tierra. Luego utilizo también la prensa, sobre todo cuando viajamos en el avión, pues tenemos acceso a la prensa, y luego también pues la radio la suelo utilizar también a primera hora de la mañana, cuando me levanto, para ver lo que suele haber ocurrido en esa madrugada del día anterior. Bueno, pues esas eran las respuestas a nuestro test. A nuestra invitada de hoy le pregunto: redes sociales, María Teresa Pulido, sí, Twitter, Facebook, LinkedIn, ¿qué sigue usted? Yo utilizo mucho el Facebook y el Twitter. Creo que son una buena herramienta para contactar con los ciudadanos. Muchas veces incluso... ¿Te hacen sugerencias a través de ahí? Sí. Trato de explicar las decisiones que se toman por mi partido y contesto a todas las preguntas, e incluso lo más interesante para mí es que muchas veces ciudadanos que no pueden contactar conmigo a través de un encuentro, pues en un privado, a través del Facebook o del Twitter, me piden ayuda, y acabo pues sentada con ellos y llevando esos temas al Parlamento. Para mí es una herramienta fundamental. Y si hay algún comentario que no le gusta, porque siempre hay alguien que escribe alguna impertinencia en la cuenta de uno, ¿también le contesta? Por supuesto, trato de contestar siempre. Las alabanzas, que las habrá, supongo, también. No, al y trabajo, hay críticas, y por supuesto que las contesto, y es más, cuando amigos míos personales intentan defender de esas críticas, le pido que no lo hagan, porque creo que toda opinión es libre, y yo trato de explicar el por qué tomo determinadas decisiones, o por qué mi partido lo hace, o por qué mis actuaciones o mi defensa de unos temas u otros.
Me encantan las redes sociales. María Teresa Pulido, diputada del Grupo Popular por la Isla de La Palma, muchísimas gracias por habernos acompañado en este plató del programa Parlamento de este domingo. Bueno, pues gracias a nuestra invitada y gracias a ustedes por habernos acompañado una semana más en este programa. Hoy nos vamos a marchar de una manera distinta, lo vamos a hacer con una exposición que ha permanecido en una de las salas del Parlamento estas 2 últimas semanas. Luz Atlántica se llama, es del pintor herreño Julio Padrón. 18 óleos con un común denominador, los paisajes de las 7 Islas Canarias representados bajo una luz especial, como dice su autor, solo encontrada en este rincón del Océano Atlántico. Con esta exposición nos marchamos. Gracias por su compañía. Feliz domingo.